Padre Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. La palabra inconmovible no significa que Dios no se conmueve. La palabra inconmovible significa que Él nunca cambia, Él permanece para siempre. Y qué bueno, hermano, porque nosotros sí nos olvidamos de Dios, nos alejamos. Pero cuando nos acordamos de Él, Él siempre está ahí. Cuando lo necesitamos, Él siempre está ahí. Qué maravilloso es el Dios que tenemos, hermano. No lo alcanzamos a entender, pero podemos ver, hermano, que Él no cambia. Le fallamos, nos equivocamos, hermano, aleluya, pero Él siempre está ahí. En cada generación Él está esperando por aquellos que todavía no han tomado esa preciosa decisión de reconocerle en su vida. Quizás lo hemos rechazado, quizás hemos menospreciado, hermano. Yo conozco gente que incluso ha blasfemado del nombre de Jesús. Pero cuando claman a Él, a pesar de cómo somos, cuando clamamos a Él, Él sigue siendo amor, Él sigue siendo misericordia, Él sigue siendo nuestro Salvador, Él sigue siendo nuestro sanador. Él siempre está ahí, porque Él es inconmovible, Él nunca cambia. Con vergüenza muchas veces el hombre llega delante de Él, como el hijo pródigo que habiendo gastado todo, se atrevió a volver a su padre. Quizás él no esperaba nada de él, quizás esperaba ser tan solo un jornalero de ahí de su casa. Pero el Señor lo abrazó con amor, como te abrazó a ti, me ha abrazado a mí. Y nos puso un vestido nuevo y nos puso un anillo en nuestra mano para que todos sepan que somos hijos de un rey. Porque Él es inconmovible y Él es el Dios de la gloria. Quiero, hermano, compartirle una palabra. Bendito sea nuestro Dios. Quiero que vaya conmigo a una escritura. Libro de Números, capítulo 12, verso 9 al 15. Nos narra la ocasión, hermano, en que los líderes del pueblo, los mayores, los escogidos por Dios para dirigir al pueblo, eran 3 hermanos que Dios escogió: a Moisés, a Aarón y a María. Pero de entre ellos, al que le plació que sobresaliera sobre el de todos en el liderazgo era Moisés, un hombre que la Biblia habla que era manso y humilde. Pero sus hermanos, a pesar de tener un lugar, no se conformaron ni se atrevieron a murmurar. Qué terrible es la murmuración, hermano. No va a ser el tema de hoy, pero Número 12, verso 9 al 15. Dice la palabra del Señor: verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos hecho. No quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Oremos que el Señor nos bendiga, Padre Celestial, maravilloso Dios. Te rogamos que hoy nos bendigas con tu palabra, con tu presencia, Señor, con tu salvación. Hoy te rogamos que esta palabra bendiga nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Vamos a tomar nuestro lugar. Quiero titularle a esta enseñanza la lepra y el pecado. Son cosas que el Señor las puso juntas, una similitud, hermano. La Biblia dice que María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, murmuraron en contra de su liderazgo, hermano, y esto para nuestro Dios es cosa grave, de tal manera que en lo que respecta a esta historia, esta parte de la historia del pueblo de Israel, quedó como testimonio, hermano, de lo que Dios, hermano, le molesta. Pero también quiero decirle que esta acción simplemente se puede tipificar como uno de los muchos pecados que el hombre y la mujer cometen constantemente, aunque a veces creemos que es en contra de una persona, pero todo pecado que el hombre comete es contra Dios primeramente. Toda falla, todo error que el hombre comete es primero contra Dios. Porque el que mata, aunque le quita la vida a una persona, primeramente falta el mandamiento, no matarás. Todo, hermano, lo que el hombre hace, los problemas son primeramente con Dios. Por eso, aunque María y Aarón se atrevieron a murmurar de Moisés, el líder, el problema lo tenían con Dios. Y yo quiero hablar, hermano, de este tipo y figura que puso nuestro Dios aquí, haciendo una pequeña y breve investigación. Hermano, encontré que la lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium lepra, así se llama esa bacteria. Los síntomas iniciales son manchas claras u oscuras y nódulos o, ¿cómo se podrían decir? Erupciones o hinchazón en la piel, y resulta en lesiones en la piel. Se abre la piel, se sangra la piel. Hay pérdida de la sensibilidad de la zona afectada. Empezamos a dejar de sentir el frío, el calor, el dolor en las zonas afectadas. Incluye debilidad muscular y sensación de hormigueo en las manos y en los pies. Y cuando los casos no se tratan a tiempo, hermano, esos signos, esos síntomas crecen y se hacen secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades y la ceguera. La lepra, hermano, en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, hermano, era algo terrible. En aquellos años la ciencia no había avanzado, no había aventajado, de tal manera que no existía una cura, excepto una. Y esa lepra, hermano, aleluya, traía problemas físicos, problemas psicológicos, problemas emocionales en aquellos que, hermano, caía la lepra sobre ellos, traía esos problemas en su cuerpo. Ellos tenían que experimentar una serie de dolores, serie de incomodidades, e incluso, hermano, si usted va, ahorita tenemos acceso a la internet, si usted pone una imagen de alguien con lepra, usted se va a dar cuenta que quizá ya no tiene 2 dedos, quizá le falta una parte, porque la lepra se va comiendo literalmente al ser humano en vida. Todo eso que mencionamos, hermano, es el resultado de que una persona fue infectada con este virus, hermano, con esta bacteria, mejor dicho, de la lepra.
Pero aún en las escrituras, no solamente la persona sufría en su cuerpo físico, quizá en su estado anímico, hermano, cualquier enfermedad en nuestro cuerpo, cuando se nos dice tienes esto, tienes el otro, hermano, algún efecto hay en nuestra vida, ¿verdad? Nuestro estado anímico también decae, la preocupación, el temor, dependiendo del grado, hermano, que la enfermedad está sobre nuestra vida, son los temores que hay, hermano, psicológicamente, emocionalmente. Pero también ahí en el libro de Levíticos capítulo 13 hay una instrucción que Dios dejó para su pueblo. Lo vimos con María después de que su cuerpo presentó las evidencias de que la lepra estaba sobre ella. Describe, hermano, este sufrimiento, pero también una indicación de parte de Dios que la persona que estaba bajo la lepra no podía permanecer en casa con los suyos. Pero mire ahí en Levíticos 13, del verso 1 hasta el 3, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y luego dice: y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Fíjese qué experiencia, hermano, que después de padecer físicamente todo esto, luego alguien que tiene es reconocido públicamente como una persona cabal e íntegra, como una autoridad en el pueblo, lo señala y diga: es inmundo, ¿verdad? Qué terrible. Pero aún en el verso 45-46 de ahí mismo, de Levíticos 13:45, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Era un distintivo, rasgados. Y dice: su cabeza descubierta, y embozando pregonará. ¿Sabe qué es un pregón? Un grito a voz en cuello. ¿Qué tenía que gritar el que tenía lepra? Inmundo, inmundo. Se dice que las personas con lepra, hermano, a sus familiares no se les podían acercar a menos de 5 metros. Y cuando había viento en la ciudad, tenían que estar alejados 50 metros de distancia. No se podían acercar. Y si por alguna razón la persona que tenía esta enfermedad tenía que entrar a la ciudad, por alguna razón tenía que entrar así, gritando: inmundo, inmundo, hágase un lado, quítense porque voy a pasar. No se vayan a contagiar. Pero su destino era, dice el verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Las consecuencias de la lepra natural, hermano, son terribles. Sufrir estas cosas desde aquellos tiempos hasta hoy, hermano, aunque ahora la ciencia ha avanzado, eran consecuencias terribles. Un efecto psicológico, un efecto emocional, un efecto espiritual. Hermano, cuando uno está pasando un proceso, lo que más necesita es el apoyo de la familia, la comprensión, ¿verdad? Las palabras de ánimo. Pero en el caso de la lepra, dice que tenía que estar solo, alejado de todos, tenía que pasar ese proceso solo, hermano, aleluya, alejado de todo. Y podemos ver, hermano, ¿por qué le estoy hablando yo de la lepra? Pues si no es una clase de medicina, ¿verdad?
Pero aquí está en la palabra, le estoy hablando palabra de Dios y le estoy hablando lo que la Biblia habla acerca de esta terrible enfermedad. Y nuestro tema es la lepra y el pecado. Porque si hay una enfermedad que pueda definir o que pueda enseñarnos qué es el pecado, es la lepra. Y no es algo que estemos inventando, sino que el mismo Señor Jesucristo o nuestro mismo Dios desde los días de María lo puso como un símbolo. Cuando María comete el pecado de la murmuración, aunque le aclaro, no solamente la murmuración provoca lepra. Todo pecado que el hombre practica provoca lepra espiritual. Una lepra que no, quizás el que vive en pecado, quizás no se le va a notar. Imagínense que Dios tuviera vigente esa ley, que el hombre y la mujer que pecaren inmediatamente su piel blanca, ¿verdad?, como la nieve oscura, y se empezara a deshacer. No hubiera pecado en la tierra. Pero aunque los efectos sí existen, y eso es de lo que yo le quiero hablar, porque cuando hablamos de la vida del hombre, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Las cosas del cuerpo las podemos mirar inmediatamente, como es la lepra natural. Pero cuando el hombre peca, aunque su piel no se ponga blanca, aunque no le salgan llagas, hermano, algo empieza a pasar en su verdadero yo, en el hombre interior, en el que realmente somos. Eso sigue vigente. Eso sigue actualizado. Podemos ver que en el caso de María, hermana de Moisés y Aarón, cuando ésta pecó murmurando contra Moisés, siervo de Dios, Dios se molestó en gran manera y hermano, María recibió lepra en su cuerpo por una semana, como una advertencia nada más. Aunque en esta palabra yo quiero decirle, aunque aquí la Biblia dice que Dios se airó contra María y vino la lepra, no es que Dios sea vengativo, castigador en ese sentido. Lo que quiso enseñarle a María y lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros es que todo pecado tiene consecuencias. Es que la lepra tiene una razón. Es que las consecuencias del pecado va a producir en nosotros síntomas desagradables. Incluso, hermano, hay quienes que ya ni siquiera su familia lo quieren en casa. Ahí viene otra vez. Ojalá y se quedara por allá lejos. ¿No le ha pasado por ahí? ¿No ha conocido a alguien? ¿Por qué? Porque ese tipo de pecado nos hace indeseables. ¿Por qué? Porque los síntomas o las consecuencias del pecado, hermano, aleluya, son como la lepra. Así podemos ver que nuestro Dios dejó esta palabra, en su palabra, la lepra, como un símbolo del pecado. Al considerar los efectos de la lepra en el cuerpo del ser humano, podemos tener una idea de los efectos del pecado en nuestra alma, en nuestro ser. Una pequeña comparación para tener una idea. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23. ¿Qué le pasó a María? Que se salga del campamento, que esté lejos. ¿Qué dice el mandamiento? Vivirá solo y estará fuera del campamento. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se puede tener lepra y querer vivir en la presencia de Dios. No se puede tener lepra y querer ser parte del pueblo de Dios. No se puede. No se puede vivir bajo el pecado y estar sufriendo las consecuencias del pecado y pretender ser parte del pueblo de Dios. Para que alguien pueda volver al pueblo de Dios, la ley dice: hasta que sea limpio de la lepra. Hasta que la lepra sea quitada de su cuerpo y ofrezca un sacrificio al sacerdote, entonces podrá volver. Pero hablamos, hermano, que cuando la piel se llena de lepra, hermano, cualquier movimiento empieza a rasgar la piel, empieza a sangrar la piel, hermano, empieza a haber lesiones. Y hay lesiones físicas, pero también hay lesiones del alma.
Empezamos con angustias, con temores, con resentimientos, con amarguras. Y por fuera nos pueden mirar bien vestiditos, bien cambiaditos, bien peinados y si usted quiere hasta con perfume. Pero por dentro el pecado está generando, esa lepra está generando una lesión en el alma. No estamos provocando problemas allá, estamos sufriendo nosotros los problemas, las consecuencias de desobedecer a Dios, de pecar contra Dios. Y empieza ahí, hermano. Y algunos hermanos cuando mira, es algo leve, me voy a echar una cremita ahí, con eso empezamos a sufrir, pero no hacemos cambios. Empezamos a sentir algo en nuestra vida, pero no nos preocupamos. Hasta cuando ya dice la Biblia que también Job fue lleno de lepra. Todo su cuerpo se llenó de llagas. Estaba cubierto, hermano, aleluya, de llagas, hermano, terribles. Y a veces tenemos que esperar hasta que todo nuestro cuerpo ya esté, ya no encontremos la salida, ya no sabemos ni cómo salir de ahí. Pero dice también que la lepra hace pérdida de la sensibilidad. Cuando el hombre empieza a meterse en el pecado y escarbar el pecado, llega un momento en que su conciencia se adormece, se cauteriza, ya no se siente mal de matar, de robar, de blasfemar, de mentir, de adulterar, de engañar. Ya no nos sentimos mal, vivimos y decimos, todo el mundo lo hace, todos hacemos lo mismo, todos igual, no pasa nada. Es mentira, está pasando algo en tu vida. La lepra y del pecado está en ti y ya empezó la destrucción sobre tu vida, pero nos hacemos insensibles, hermano. Por eso bendito sea el Señor. Me gozaba que decía Juan, si lloro es porque Dios está cambiando en mi corazón. Es decir, la vida vuelve a nosotros. También yo, hermano, escuchando esta alabanza inconmovible, mi corazón se quebrantaba. Decía, qué grande eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Y digo, eso significa que estoy vivo y que puedo sentir la presencia de Dios. Pero hay quienes por causa del pecado ya no pueden sentir nada. Y a veces, hermanos, preocúpese cuando usted venga a la iglesia y diga, uy, ahora no estuvo bueno. Hoy como que los músicos no ensayaron bien. Como que el hermano Israel no traía ganas de motivar. No, cuidado con eso, porque aquí está el Señor. Y el que va a sentir la presencia es usted. El que debe estar sensible a la presencia de Dios es usted y soy yo. Antes de que empiece el canto, antes de que nuestro hermano, el que dirija, diga algo, usted ya debe estar listo para experimentar de la presencia de Dios. Pero el pecado nos está haciendo insensibles. ¿Qué más hace la lepra, hermano? Tenemos debilidad. Batallamos para buscar de Dios, para acercarnos a Dios. ¿O no le ha pasado? No me vaya a decir. Pero de repente nos descuidamos y fallamos y como que ya no queremos orar. Como que ya no queremos venir a la iglesia. Nos empezamos a debilitar. Y cada vez se nos hace más difícil. Hermano, muchos que estuvieron aquí y ahora no están, porque permitieron que el pecado entrara a sus vidas. Cada día que pasa se les hace más difícil volver a la casa del Padre eterno. Dios tenga misericordia de Dios, hermano, y aunque sea nos dé fuerza para estar aquí. Pero hay muchos que no pueden, hermano. Viven en la cautividad, viven en la lepra del pecado, hermano, viven en el mundo insensibles, aunque su alma se está destruyendo, hermano, ya no tienen conciencia, pero a veces aunque en algún momento dicen, quisiera que mi vida cambiara, pero no tengo la fuerza para cambiar mi vida. El pecado, la lepra, deformidades, hermano. A veces que uno mira a personas preciosas y hermosas, porque Dios nos hizo hermosos a todos, y pasa el tiempo, nos los encontramos y ¿qué le pasó? Ya no es el mismo que yo conocí, está desfigurado, ¿verdad? No solamente físicamente, sino su alma, su ser, su forma de hablar, su forma de, ya no es el mismo, cada día está peor, cada día habla más feo, cada día hace cosas más terribles. No es la persona que yo conocí. Nos vamos deformando, nos vamos desfigurando, nos vamos mutilando, hermano, porque la mutilación tiene que ver con cortar el cuerpo, y el matrimonio ya no son dos, son uno. La familia, hermano, empezamos a cortarnos, a separarnos, hermano, a amargarnos. No queremos que nadie nos mire, con nadie queremos hablar. Empiezan a suceder cosas, hermano, todo un proceso.
¿Se fija por qué la Biblia compara a la lepra como el pecado? Porque el pecado hace eso en nuestras vidas. El pecado nos empieza a destruir y no nos damos cuenta. Una de las consecuencias al final es la ceguera. No nos damos cuenta de nuestra triste condición. Qué terrible es vivir, hermano, perdido en la miseria del pecado. Perdido, hermano, en el chisme, en la mentira, las drogas, la idolatría. Perdido, hermano, en la maldad, en la miseria, en la corrupción. Vivir así y no darnos cuenta, hermano, de cómo vivimos. El Señor tenga misericordia de las personas que no tienen casa, hermano. Pero si usted ha tenido la oportunidad de acercarse a alguno de ellos, quizá para darle un taco, un café, una soda, hermano, toda usted no está cerca de ellos cuando empieza a experimentar un olor muy desagradable. Y solamente por el amor de Dios llegamos y le decimos, oye, ¿quieres un café? Oye, aquí está un taquito para ti, toma esta ayuda. Pero mientras estamos ahí, ellos despiden un aroma desagradable, hermano, por la falta de higiene, por la droga, por tantas cosas que hay sobre eso, el alcoholismo, hermano, que expiden, hermano, pero ellos todos los días están ahí y no se dan cuenta. Ya no se dan cuenta de su condición. Quizá yo le hablo de extremos, pero aún no necesitamos llegar a quedarnos en la calle y tener una vida así. Para a veces nuestra vida por el pecado empieza, hermano, a tener estas cosas. No nos damos cuenta que a veces hemos perdido todo lo mejor que Dios nos ha dado, lo hemos perdido o lo estamos perdiendo, y todo por el pecado en nuestra vida, porque la lepra es consecuencia de nuestra mala manera de vivir. Déjeme decirle que en los tiempos bíblicos había médicos, pero no había cura para la lepra. Literalmente, cuando alguna persona era declarada inmunda, dependía única y exclusivamente de la gracia de Dios. Desde la antigüedad, desde María, aunque Moisés clamó, Señor, te ruego que sanes a mi hermana, que la sanes ahora, dijo Dios, no, por lo menos 7 días va a experimentar en su carne para que aprenda que cuando peca hay consecuencias. Pero lo único que podía, lo único de donde dependía aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que empezaba a tener esas manifestaciones físicas y que escuchaba, hermano, la terrible declaración del sumo sacerdote, es inmundo. Lo único que tenía era depender de la gracia de Dios. Si quizá Dios le placiera limpiarme. La Biblia dice, hermano, en el libro de Lucas capítulo 17, verso 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Sabe por qué se pararon de lejos? No les era permitido acercarse a la gente. Y en la Biblia la palabra 10 representa totalidad. Es decir, es una gran mayoría de hombres y mujeres que viven en este mundo padeciendo los efectos de la lepra espiritual que es el pecado. Y esos hombres, cuando miraron a Jesús, aunque se pararon de lejos, hermano, alzaron la voz, pero esta vez no gritaban inmundo, inmundo. No, ellos no decían eso. Ellos decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué hermano, qué grande es Dios. Que cuando la orden era decir, reconozco que soy pecador, no te me acerques, hermano, ellos pudieron cambiar su oración, cambiar ese grito, y tan solo por cambiar esa palabra, ellos recibieron un milagro. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los envió con el sacerdote, dice la palabra. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Se fue la lepra, la hinchazón, la mutilación, la deformidad, la ceguera, se fue todo de su cuerpo, se fue, hermano. La Biblia dice tristemente
que de los 10 solamente uno volvió. Porque unos solamente estaban interesados en sanar su lepra natural, sus problemas temporales, pero uno también fue sanado del alma, también los pecados fueron borrados y él corrió y llegó delante del Señor y lo reconoció como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Recibió un milagro mayor. Dice Lucas capítulo 5, hermano, cuando el hombre se acerca a Dios. A veces dudamos, hermano, no vamos a juzgar a nadie, pero ya la Biblia dice que el problema de la enfermedad en nuestra vida es una consecuencia de vivir alejados de Dios. Definitivamente. Y dice aquí en Lucas 5:12, sucedió que estando él, hablando de nuestro Señor, en una de las aldeas, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué cree que quiere Dios para nuestra vida? ¿Qué quiere Dios para tu vida? No importa cómo vengamos, no importa que la lepra nos haya llenado desde los pies a la cabeza. No importa que nuestro estilo de vida haya sido desagradable, hermano, pero lo que importa es que como aquel hombre sepamos que Jesús no es cualquiera, es el Señor de la gloria que tiene todo el poder para quitar la lepra natural y la lepra de nuestra alma que no nos deja caminar. Y ese hombre se postró y le dijo, Señor, si quieres, si puedes limpiarme. Dijo, entonces en el verso 3, extendiendo la mano, la mano le tocó. Escuche, prohibido tocar a un leproso. Ni la gente, ni el padre, ni la madre que tenía un hijo leproso se atrevían a abrazar a su hijo leproso desde lejitos, por favor. Pero Jesús, cuando este hombre se acercó con toda su lepra, Jesús lo tocó. Para él no había nada, no, ay, no, al contrario, dijo, lo tocó y le dio una palabra. Tan solamente el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Qué bueno, hermano, que aunque no había cura en los tiempos bíblicos, había un Dios todopoderoso de misericordia. Actualmente la ciencia ha avanzado. Y hoy hay tratamientos para aquellos que se les diagnostica la lepra en la piel. Pero déjeme decirle que para la lepra del pecado no hay tratamiento. Podrán, hermanos, sacar un corazón y poner otro corazón, pero no pueden sacar el pecado. Podrán, hermanos, hacer una operación en el cerebro, pero no pueden quitar la maldad ni los deseos de pecar del corazón del hombre. Porque todos los corazones están contaminados con ese germen de pecado. No hay operaciones. La única, hermano, esperanza sigue siendo la misma desde el principio. Depender de la gracia de Dios, de que alguien venga y cambie tu vida y alguien limpie ese corazón que se ensució en este mundo. Y bendito sea el Señor porque sigue habiendo poder para cambiar vidas, para cambiar corazones. Hermanos, los que no nos conocen de repente dicen, no vayas a ese lugar porque te van a lavar el cerebro. Déjame decirte que Dios lava más que el cerebro. Lava tu corazón, lava tu vida, lava todo tu ser y te hace una nueva persona. Eso solamente lo hace Dios. Porque la lepra natural la puede arreglar el hombre. Las enfermedades naturales, usted puede ir a una ciencia avanzada, a una clínica, hermano, pero para que tu corazón cambie, solamente Jesucristo puede cambiar el corazón y darte una nueva vida. Por eso está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es el único que te puede limpiar. Y él sigue diciendo, yo quiero limpiar tu vida.
Pero, hermano, aleluya, es aquel que tiene la necesidad que se debe de acercar al Señor. Tanto aquellos 10 como ese hombre se acercaron y reconocieron que tenían la necesidad y que estaban delante de una oportunidad, hermano, única en su vida. Jesús pasaba por ahí, él tenía todo el poder. La Biblia habla, hermano, quiero contarle un relato en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Naamán. Este hombre era muy amado, muy querido, muy apreciado. Dice la palabra del Señor que era un capitán de alto rango. Y el mismo rey, hermano, estaba muy contento con él. Segunda de Reyes 5:1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Hasta ahí todo va bien, pero luego dice, pero leproso. Personas que pueden tener una buena vida en la tierra, tener éxito en muchas cosas, tener alta estima ante la sociedad, ante los gobiernos, ante lo que usted guste y mande, ser reconocidos. Qué buena persona es, qué trabajador, aleluya, que mire todo lo que ha hecho. No, estamos contentos con esta persona, es de alta estima, lo queremos mucho. Aunque yo puedo decirle en este día sin lugar a duda que si para alguien, todos los que estamos aquí somos de alta estima, eso es para el Rey de la Gloria. Ante los ojos de Él, tú y yo somos tan valiosos y tan importantes que dijo el Señor: vale la pena derramar mi sangre en la cruz del Calvario para que ellos sean limpios de toda lepra de pecado. Pero aquí también que iba, como dicen por ahí, valeroso en extremo, pero leproso. Leproso. Él era de Siria, él no era del pueblo de Israel. A él no lo exiliaron, a él estaba ahí todavía trabajando, pero en su vida personal estaba sufriendo las consecuencias de la lepra. Vemos entonces que nos cuenta la historia de un hombre el cual su señor lo tenía en alta estima, valiente pero leproso. Esto quiere decir que en sus días estaban contados y tenía un camino de sufrimiento hasta llegar al final. Este hombre sabía lo que le esperaba. Nada de lo que él hacía, nada de lo que para otros significaba podía cambiar su historia, podía cambiar su destino. Y el hombre y la mujer que viven bajo la enfermedad del pecado, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Este hombre sabía lo que le esperaba, tenía conciencia. Estaba tratando, como decimos por ahí, de pasar su enfermedad con la mayor dignidad posible. Pero yo no sé si tú tuvieras la oportunidad de pasar tu enfermedad y llegar hasta los últimos días de tu vida con dignidad, o llegar con esperanza y que en lugar de decir ya sé lo que me espera, decir Dios cambió mi historia, Dios cambió mi vida, Dios me limpió. Y aunque quizás un día mi cuerpo muera, yo sé que un día mis ojos verán a mi Redentor. Porque cuando el Señor quita el pecado, hermano, la muerte es un proceso temporal, esperando solamente que Cristo venga por nosotros. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, hermano, esta es una palabra para el pueblo de Dios. En el verso 2 y verso 3 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, hablando de Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense nomás lo importante de testificar, lo importante que el pueblo de Dios, no importa, ella también estaba padeciendo de la esclavitud, se la habían llevado como esclava,
pero no le taparon la boca. Ella podía seguir diciendo, allá en Jerusalén, allá hay un Dios todopoderoso, que lo que la ciencia y el hombre no puede hacer, allá hay un profeta de Dios. Si él va, esa lepra se va a ir. Y yo te puedo decir que si tú te acercas al Señor Jesucristo, no importa lo que esté pasando en tu vida, esa lepra de pecado se va a ir, porque ya Cristo pagó por nosotros. Pero hay una iglesia que tiene que testificar, que tiene que declarar, hermano, y no nomás así como con seguridad, inseguridad. Yo no sé cómo diría aquella joven, pero convenció, hermano. Los convenció. Y no era hija del rey, era una esclava. ¿Tú qué vas a saber, chamaca? Tú ni sabes ni limpiar. Pero hay un Dios en Israel. Y si mi amo va, él va a ser sano. Hermano, estuvo hablando con una palabra, con una fe esta joven, hermano, aleluya, de tal manera que dice la palabra en el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Siempre el hombre pensando que con alguna cosa que pueda hacer se va a ganar la gracia de Dios, se va a ganar los milagros de Dios. Hay mucha gente que piensa que porque si se porta bien un rato ya Dios lo va a ayudar. Hermano, aleluya, ¿con qué le pagas a Dios un cambio de vida, un cambio de corazón? ¿Con qué le pagas a Dios tu perdón de tus pecados? ¿Con qué le pagamos a Dios, hermano, la esperanza de una nueva vida en Cristo? Pero el hombre ahí, el rey mandando todo lo que tenía, pues todo eso que tenía, hermano, ya no le sirvió para sanar, no le sirvió para cambiar. Pero creyeron. Y dice el verso 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Imagínense lo mandándosela al presidente para que lo sane, ¿no? No, hay que saber con quién ir. Hay que saber a quién dirigirnos, hermano. El rey de Israel sabía hacia dónde, pero mire cómo dijo el verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. No vayas a buscar al hombre. El rey de Israel que conocía a Dios decía, pues si yo no soy Dios, yo no puedo hacer nada por él. Entre nosotros no podemos hacer nada, pero aquí entre nosotros hay un Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros y que sigue cambiando vidas. Y ahí estaba todo emproblemado, el rey todo preocupado. Pero oyó el profeta de Dios, Eliseo, y le dijo, mándamelo para acá. Mándame a ese leproso. Mándame a ese enfermo. Y ahí va Naamán, hermano. Y a veces, hermano, aquí también podemos ver la mentalidad del hombre. Sabía, hermano, que hay personas en esta tierra que quieren la salvación, pero a su manera. Si no es así, yo no. Yo creo en Dios a mi manera, yo voy cuando quiera, yo voy a obedecer lo que quiera, esto no, aquello tampoco. Quiero a Dios, pero no quiero leer la Biblia. Quiero a Dios, pero no quiero ir a la iglesia. Quiero que Él me salve, pero desde aquí le creo a Dios. Dios, desde aquí de mi casita yo hago esto y lo otro. Salvación a su manera. ¿Sabe cómo se llama eso? Ante el trono de Dios se llama arrogancia. Se llama soberbia. Porque Eliseo era profeta de Dios. Y él conocía el poder de Dios. Naamán tenía que llegar hasta donde estaba el profeta. Y cuando llegó a la casa del profeta, miren lo que dice el verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí estaba en la puerta. Dijo, ahorita me van a extender la alfombra roja.
ahorita el profeta me va a rendir pleitesía, me va a rogar, hágame usted el favor de venir, ¿verdad? Y póngase cómodo, ¿verdad? Pues era Naamán, el leproso, pero era Naamán, él quería la gloria, ¿verdad? Sentirse el importante de la película. Pero el profeta ni salió. Mandó un mensajero. Dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán y su lepra se va a ir, será limpio. Que se bañe, que se lave sus pecados. Y llega el siervo y le dice a Naamán, ya vienen a ponerme la alfombra roja. No, 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 no. Dice el profeta que te vayas a bañar al Jordán 7 veces, sumérgete 7 veces. ¿Sabe que el Jordán, hermano, en esa área donde estaba Eliseo, era donde se cruzaban las aguas y eran aguas revueltas? Entonces, las mismas corrientes de arriba y de abajo provocaban que el agua se mirara turbia, podemos decirle así. Y le dijo el profeta, lávate ahí. Ay, ¿por qué le dijeron eso a Naamán? Mire cómo dice ahí. ¿Qué haría usted, hermano, si en esta misma hora le dice, tengo la solución para ti, haz esto? ¿Se enojaría, se alegraría, correría a hacer lo que le dicen? ¿Qué haría, hermano, cargando con la lepra en su cuerpo? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, porque todavía lo seguimos haciendo. A veces Dios nos habla y nos dice, este es el camino, andad por él. Y nosotros andamos por otros lados. Mire lo que hizo Naamán. El 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que tú decías. Ahora, ¿cómo van a funcionar las cosas? ¿Como yo pienso, como yo creo, como yo quiero que se hagan las cosas o como Dios dice que se deben de hacer? ¿Quieres tu milagro? ¿Quieres tu sanidad? Ya te dije que hagas. Si te quieres enojar, dice el Señor, enójate. Si quieres esperar tu salvación a tu manera, allá en tu casita, que de ahí te va a llegar el ángel y te va a llevar, pues créelo. Que te ponga la alfombra roja, pero dice el Señor, aquí el que se debe de humillar es el que está con su problema. El que debe de reconocer que el único que perdona pecados se llama Jesucristo, es el que tiene que venir a él, aleluya, y hacer lo que Dios le está diciendo. Pero hay gente que se enoja, que se indignan. ¿Cómo me dices tú a mí? Pues si yo también, dijo Pablo, dijo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, pues aquí estamos todos iguales, hermano. Éramos de los 10 leprosos, aunque ahora somos del 1 que ya regresó, ¿verdad? Pero, hermano, eso es lo que quiere el Señor, hermano. Y cuando el hombre viene con sus propias ideas para que Dios le dé bendición, para que Dios le dé salvación, para que Dios le dé sanidad, para que Dios prospere su vida, para que Dios te escuche, pero a mi manera, es que yo creo que Dios me tiene que ayudar así. No, Él es Dios. Nosotros somos vasos de barro. Y en todo esto, hermano, yo me pregunto, Dios no provocó la lepra. Fueron nuestras acciones, fueron nuestras obras. Las consecuencias del pecado fueron decisiones nuestras. Él no tenía nada que pagar. Lo teníamos que pagar nosotros. Pero él miró que no había solución. Si tú quitas a Jesucristo de tu vida, no hay solución. Y él tuvo que venir porque nos ama.
Él miró nuestra condición y dijo, si yo no intervengo, esa lepra del corazón jamás va a sanar. Necesitan de mi presencia, necesitan de mi amor, necesitan de mi misericordia. Y cuando Dios llega con su misericordia, aleluya, y no es un Dios que diga, ¿sabes qué? Te voy a encargar, por favor, que le des 3 vueltas a la tierra, que vendas todo lo que tienes y se los des a los pobres, que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas aquello. No es un Dios que nos pone una lista grande de cosas para que tú y yo alcancemos la salvación. Dios solamente dice, lávate 7 veces. Y fue lo que dijo, hermano, todavía presumía en el verso 12, dice, Abana y Farfán, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. No hay nada mejor que las aguas del bautismo. Nada mejor. Y dice, si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Lo más triste que puede pasarle a un ser humano es estar en presencia de su salvación, en presencia de su sanidad, en presencia del Dios que salva y sana, y darse la vuelta sin su milagro. Se fue enojado. Y mire, pero dice aquí, Dios es tan maravilloso que dice el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, algo que realmente sea difícil, ¿a quién le es difícil congregarse en la iglesia? ¿A quién le es difícil venir a buscar de Dios, alabarle? ¿A quién le es difícil pasar por las aguas del bautismo? No es algo difícil ni imposible, es algo accesible y al alcance de todos aquellos que se atreven a creer en Dios, que se atreven, hermano, a dar el paso de fe y de obediencia. No nos pide nada difícil. Está más difícil la ciudadanía americana, hermano. Y muchos pagaron por eso y se sacrificaron y fueron para allá y para acá y estuvieron haciendo un montón de cosas. Y cuando se muera no se va a llevar su ciudadanía. Pero bienaventurados los que mueren en Cristo. Sus obras con ellos siguen y esperan, hermano, la venida del Señor. Estos criados, mire, estos sí eran buenos criados. Si te pidiera alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Está al alcance de nuestra mano. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, no conforme a sus ideas ni a sus creencias, no conforme a nada, sino conforme a la palabra del varón de Dios. Y la carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando le obedecemos al Rey, hay milagros que pasan cuando una persona es bautizada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque Dios cambia, transforma la vida y algo pasa en el corazón, algo pasa en nuestra mente, que somos transformados y somos renovados, hermano, por la misericordia de nuestro bendito Salvador. Qué bueno es el Señor. Él es el que arranca la lepra del pecado de nuestras vidas. Para que Naamán pudiera recibir su milagro era necesario que fuera con el profeta de Dios y él pudiera ser libre. Hermano, hay personas que quieren que Dios les hable directamente, pero ya Dios dejó un pueblo, dejó una iglesia, y aunque en este lugar Dios me puso a mí por su pura gracia, hay hombres de Dios, mujeres de Dios que pueden hablar su palabra para que el hombre se arrepienta. Dice en el libro de Hechos 10, hermano, ya casi estoy para concluir este mensaje. Pero dice el libro de Hechos 10, los primeros 6 versos, dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Cornelio. Dice la escritura, había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, mire, otro general, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa.
que él ahí en su casa trataba de servir a Dios y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay quienes tienen esa religión, hermano, de estar en casa entre nosotros y Dios. Pero este hombre, siendo temeroso, porque Cornelio verdaderamente amaba a Dios. ¿Sabe que hay una diferencia entre ser un hombre o una mujer religiosa que hace las cosas para tranquilizar la conciencia o verdaderamente amar a Dios en su ignorancia? Disculpe, con todo respeto lo digo. Pero a veces la gente, aunque ignora quién es su Dios, pero dice, debe haber alguien más grande que yo. Debe haber alguien que pueda cambiar mi vida. Debe haber alguien superior a todo esto. Debe haber algo mejor para nuestras vidas, para mi casa. Y ahí estaba un hombre, Cornelio, que a pesar de ser un centurión y tener buena economía y ser reconocido también, hermano, dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios. No de dioses, sino de un Dios que con toda su casa, hermano, hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si eso fuera suficiente, no hubiera quedado escrito aquí. Pero dice la Biblia, este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Imagínese un ángel que venga a tu vida, a tu casa. Aún los ángeles siguen trabajando y a veces hay personas que necesitan que un ángel venga a su vida, porque aunque hay una iglesia y hay un pueblo que predica, hay personas que no alcanzan a entender. Pero a ese hombre Cornelio se le apareció un ángel y él se llenó de temor. Y era un hombre aguerrido, era un hombre de guerra, de batalla. Pero cuando se presentó aquel ángel, él se sintió pequeño y se llenó de temor. Y dice la palabra, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Lo que tú has hecho hasta hoy, buscar a Dios a tu manera. Quizás no conoces Biblia, quizás no, nadie te ha hablado de Dios, pero algo dentro de ti te dice, yo sé que hay un Dios grande. Y allá en tu soledad quizás tú le dices, Dios, yo no te conozco, pero creo en ti. Déjame decirte que aún que tú hablas en lo secreto, quizás te da vergüenza que tus labios pronuncien y que alguien te escuche, pero ahí en tu corazón tú dices, yo creo en Dios. La Biblia dice que tus oraciones y tus limonas llegan hasta la presencia de Dios. Y ahí, hermano, en el trono de Dios, Dios miró a un hombre llamado Cornelio que estaba ahí y dijo, este hombre me está buscando, pero no sabe ni cómo. Le voy a enviar un mensajero celestial, y envió un ángel para que le hablara. Pero yo me maravillo porque aquel ángel le pudo haber dado una instrucción. Le pudo haber dicho a Cornelio, mira, Cornelio, la forma de que tú puedas ser salvo, la forma de que tu vida cambie va a ser así, 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 así. Pero ese mensajero, ese ángel celestial, no le dio ni una palabra de salvación. Ese ángel solamente le dijo, ahí en la tierra hay hombres y mujeres que creen en mí. Ahí en la tierra hay una iglesia. Ve con ellos. Ellos te van a decir lo que te conviene hacer. Dice la palabra en el verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y se fue el ángel. Porque la palabra de vida, la palabra de salvación no viene por ángeles. La palabra de vida viene por la iglesia de Cristo Jesús. Pedro representa a aquellos que hemos creído en Él. Hermano, y qué maravilloso que en tus manos y en las mías está la proclamación de vida. Y aquellos que se atreven a oír el mensaje de Dios, así como Naamán fue y le fue dicho, lávate 7 veces en el Jordán. Y a pesar de que al principio se disgustó, se molestó, pero al final creyó a la palabra. Y esa palabra le trajo sanidad a su cuerpo. Hoy la palabra es para que tu alma, tu ser sea sanada.
Quizás tú has dicho, ya lo intenté de una manera y de otra y no cambio mi forma de pensar, mi forma de ser. Pero hay alguien que cambia el corazón. Hay alguien que cambia la vida de todos nosotros. ¿Por qué no te pones de pie, amado hermano, persona que estás hoy entre nosotros? La lepra del pecado puede ser limpia por la sangre que nuestro Señor Jesús derramó. Hay algo que se llama misterio, porque la Biblia dice que su sangre es viva y eficaz. Significa, hermano, que su sangre hasta el día de hoy está brotando para sanar el pecado del corazón del hombre. Hasta el día de hoy, hermano, su poder está ahí para ayudar a aquellos que puedan acercarse. Jesús derramó su sangre en el madero, y así como Naamán tuvo que tomar la decisión de sumergirse en las aguas, el profeta no fue y empujó a Naamán. Dios no va a obligar a nadie, hermano. El milagro está ahí, su misericordia está ahí al alcance de todos nosotros, pero Él no fuerza a nadie. Cada uno debe voluntariamente pasar y venir delante de Dios. Cada persona que hoy escucha esta palabra debe voluntariamente tomar su decisión si se va a sumergir. Quiero terminar con un texto que está en Hechos 22:16, que es una palabra, es una invitación que Dios hace a aquellos que todavía no se han lavado de esa lepra de pecado. Dice Hechos 22, verso 16. Una palabra que recibió el apóstol Pablo fue esta: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Tú has oído la palabra? Dios te dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detienes? ¿Qué te estorba para que tú puedas arrebatar el reino de los cielos? ¿Por qué te detienes? Levántate, dice, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Después dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué te detienes? Querida alma que hoy estás aquí, son de alta estima para nosotros y para nuestro Dios, pero hay decisiones que el hombre debe de tomar. Yo quisiera invitarlos a que pasaran al frente, no para bautizarlos, sino para orar por usted, para orar por su vida. Y yo quisiera que te llevaras esta pregunta, como si Dios hoy en este día, de todo este mensaje, de toda la palabra, hoy tan siquiera Dios te dijera a ti, ¿por qué te detienes? ¿Tienes una razón por la cual tú no le entregas tu vida a Cristo? Tráesela al Señor y tú dile, Señor, yo quisiera lavarme así como Naamán fue al Jordán y se lavó 7 veces. Yo quisiera pasar a las aguas del bautismo, pero me estorba esto, tengo miedo del otro, tengo aquello. Yo no sé qué te detiene, pero ¿por qué te detienes? ¿Por qué no te levantas y lavas tus pecados invocando su nombre?